El año 2016 estuvo marcado de una completa desinformación por parte del uribismo y de la derecha de este país. Y bueno, no es que se diferencie mucho a la actualidad. Pues en ese año, en el mes de septiembre, se llevarían a cabo las votaciones en el plebiscito por la paz. La gente saldría a las urnas a votar por el sí o por el no. Por el sí si apoyaba los acuerdos de paz o por el no si en efecto pues no los aprobaba. Sorpresivamente el no ganó, pero gracias a la típica desinformación de los uribistas y derechistas de este país. Específicamente los del Centro Democrático salieron movilizados por todo el país a hacer que las personas votaran por el no, diciéndoles que supuestamente Timochenko iba a llegar a la presidencia, o que las FARC se iba a quedar con el país, o que los que habían cometido delitos de lesa humanidad iban a quedar completamente impunes, o que iba a haber una nueva reforma pensional que iba a beneficiar a los exguerrilleros o excombatientes de nuestro país. O la típica de que Colombia se iba a volver como Venezuela. Los uribistas están acostumbrados a mentir, a esparcir odio a través de sus redes sociales, pero sobre todo a dejar en claro que posiblemente apoyan más la guerra que los procesos de paz. Porque claro, este tema del conflicto armado, el desplazamiento, las masacres, la violación a los derechos humanos de la población colombiana, pues a ellos no les ha tocado. Entonces, pues, ¿qué se van a preocupar por eso? El gobierno nacional inició sus diálogos con la segunda Marquetalia en cabeza de Iván Márquez. Esto bajo la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro de la paz total. Este acuerdo consta de 9 puntos y fue firmado por un delegado del gobierno nacional y también un delegado de la segunda Marquetalia. Y dentro de esos 9 puntos se destaca principalmente el de poder georreferenciar y ubicar las zonas de diferentes municipios en donde esta disidencia, la segunda Marquetalia, hace presencia en diferentes partes del país. Ese punto en específico es realmente importante porque las dos partes, es decir, tanto el gobierno nacional como la segunda Marquetalia, firmaron también un acuerdo de un cese unilateral al fuego. Adicionalmente, esta georreferenciación también ayuda al gobierno nacional a determinar exactamente en dónde se encuentran ubicadas estas disidencias, lo que hace que no haya expansión y que por supuesto pues haya una geolocalización de en dónde se encuentran exactamente. Esta negociación por parte del gobierno nacional con las disidencias de la segunda Marquetalia, por supuesto, debería ser un tema a celebrar, porque muestra la clara intención tanto de las disidencias como del gobierno nacional de poder llegar a una paz definitiva. Pero para la oposición, pues no es así. Ellos continúan del lado de los victimarios de este país y que cada vez que se intenta hacer un acuerdo de paz con estos grupos que tanto le han hecho daño a Colombia, entonces ellos se oponen, como Hernán Darío Cadavid, el representante a la Cámara por el Partido del Centro Democrático, que continúa con esa falsa narrativa de que entonces ahora el gobierno le va a entregar el país a la segunda Marquetalia. Así él mismo lo dejó claro en esa entrevista que concedió a Cable Noticias en conjunto con el ex senador Antonio Sanguino. Incluso este último se le burló allí en la cara porque en definitiva el Centro Democrático, el uribismo y la derecha de este país continúa utilizando la mentira para poder desinformar, y con palabras del mismo Antonio Sanguino le dijo allí de frente que dejen de utilizar la mentira como arma política, que ya no estamos en el año 2016, que por favor dejen de desinformar, pero que sobre todo este es el momento para que Colombia, al menos con uno de esos grupos armados al margen de la ley, llegue a un gran acuerdo que contribuyan a la paz de nuestro país. Escuchen ustedes por favor cómo el ex senador Antonio Sanguino se le burló allí en la cara a Hernán Cadavid, a este uribista que continúa defendiendo la guerra de nuestro país y que por supuesto no se pone del lado de las víctimas, y que estos procesos de paz que el gobierno nacional está adelantando son más que necesarios. Y por supuesto, déjenos en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Qué opinan ustedes de las palabras, del actuar, pero sobre todo de esas mentiras que sigue difundiendo el uribismo en contra de estos procesos que solamente quieren la paz para Colombia? Los leemos. En representante Cadavid, quiero su visión sobre esta metodología de acuerdo firmado, acuerdo cumplido, este piso jurídico, como le dice el ex senador Sanguino. ¿Usted está de acuerdo con esta metodología? ¿Pide un cese al fuego? ¿Cuál es su visión? Mire, el gobierno nacional, en el último debate que tuvimos en la Cámara de Representantes, del ministro de la Defensa, doctor Iván Velázquez, reconoció que la declaratoria de los cese al fuego han servido para el fortalecimiento de los grupos criminales. Ahí hay reconocimiento de un error en el manejo de esos grupos, lo dijo el ministro de Defensa. Dos,
hay un grave error en la metodología, por lo menos planteada con el ELN, y es que el documento publicado no solamente habla de los acuerdos parciales, sino que en el capítulo de principios se expone el principio vinculante y dice que todos los acuerdos parciales que se alcancen entre el gobierno y el ELN son de obligatorio cumplimiento para incorporarse, escuchen esto, en los planes de desarrollo actuales, presentes y futuros en el país. Es decir, que de un acuerdo parcial con un grupo que todavía está en armas, van a obligar a los alcaldes y gobernadores presentes y futuros a incorporarlo como plan de gobierno, como plan de desarrollo. Es decir, esto es un cogobierno del ELN, todavía armado, diciéndonos que además van a trazar y tratar 3 temas. Régimen político. Cualquiera que piense que estoy diciendo mentiras, que revise el documento. Régimen económico. Hágame el favor, con acuerdos parciales a revisar el régimen económico de los colombianos. Y tercero, los aspectos medioambientales. Yo sí creo que eso es un gran error. Nosotros, un sector muy amplio de este país, nos resistimos a pensar que aquí la criminalidad en armas nos siga imponiendo reglas, que aquí la criminalidad en armas le siga pareciendo sexy o seductora a algún grupo de opinadores en Colombia, pero no a todos los colombianos. Y lo que allí están planteando es absolutamente ofensivo. Es decirle a Colombia, nos importa más, con la excusa de la paz, que estos personajes tengan condiciones de rey, a ver si algún día deciden dejarnos en paz. Porque ya nos dimos cuenta que no, porque nos dijeron en el acuerdo de La Habana que así iba a ser, y resulta que no es así. Y me parece bien lo que ha dicho la doctora Paola, la investigadora de Pares, y es que hasta hace unos años cada muerte de líder social y cada muerte de firmante de paz en Colombia era adjudicada políticamente. El responsable es este, el responsable es este, el responsable es Duque. Ahora las masacres están en un número igual o superior y la muerte de firmantes ha continuado. Nosotros no vamos a hacer una utilización política de eso. Eso no es culpa del presidente de la República. Eso es culpa de las estructuras ilegales que siguen avanzando sobre la base de narcotráfico. Esa es la diferencia en el planteamiento. Y eso tiene que detenerse. Tanto los que definieron cumplir ese acuerdo como las personas que no hacen parte de ninguna negociación, pero son líderes sociales y los han seguido amenazando. Ahora sí ya no dicen más, nos están matando. Ahora sí ya la culpa no es del presidente 2 años después. ¿De quién es la culpa? Sanguino, nos queda poco tiempo, pero quiero también su visión sobre este tema, porque ahí escuchábamos que decía el representante Cadavid, ¿dónde? Porque es que lo que vemos y lo que registramos, además en los medios de comunicación, es un accionar terrorista constante. Pareciera que se incrementara el accionar terrorista de los grupos criminales, que muchos de ellos están dialogando de paz con el gobierno nacional. El gobierno nacional lo que dice también es que están tan desesperados que el accionar terrorista está incrementándose. Otros afirman que sí, la fuerza criminal está, digamos, incrementándose. ¿Qué decir al respecto? No, hace parte, digamos, del juego y de la coyuntura de la negociación y de la guerra, ¿no? Ahora, toda negociación debe terminar, debe tener como horizonte el punto final de la confrontación armada. Yo estoy absolutamente seguro que estamos en el final del conflicto armado colombiano. Incluso la reciente declaración del ELN en su 6º Congreso, fíjense que por vez primera es una declaración en la que el ELN no habla de guerra popular prolongada, sino que es una declaración en la que no menciona una sola vez la palabra guerra, sino menciona una y otra vez su compromiso con la paz y con la negociación, que ratifica la unidad de mando del ELN con los 2 Pablos, incluyendo el Pablito, el de Arauca, con Antonio García, que son los que están liderando la negociación, y que además saludan el primer punto sobre participación política. Ahora, siempre la derecha nos dice que le vamos a entregar al país a la otra contraparte en la negociación, siempre. Siempre. Yo me acuerdo cuando la negociación de las FARC, ¿no? El propio Pepe Laforí, que hoy está sentado en la mesa con el ELN, a quien yo le creo mucho, ¿no? De las voces de la derecha, le creo mucho a él en relación con lo que se está conversando en el ELN, decían que le íbamos a entregar el país a las FARC, ¿no? Que la economía, que los grandes grupos económicos iban a desaparecer porque la economía va a quedar en manos de las FARC y el Estado en manos de las FARC, etcétera, etcétera. Y empezaron a meterle miedo a la gente para que la gente votara no, ¿no? Incluso dijeron que hasta la promoción del aborto y los derechos sexuales y reproductivos estaban incorporados en el acuerdo. Bueno, se inventaron una cantidad de mentiras para que la gente saliera a votar en berracada, como dijo el jefe político paisano aquí del doctor Cadavid, el jefe de campaña del no, desde el uribismo. Pero todo tiene que pasar por la institucionalidad del país, todo. La reforma política que se pactó con el M-19 tenía que pasar por el Congreso, se hundió en el Congreso en el 89 y aún así el M-19 decidió venirse a La Paz.
todos los acuerdos que se pactaron con las FARC tuvieron que pasar por el Fast Track y por el Congreso de la República. Lo que se pactó con las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo que pasar por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional, ¿no? La ley de alternatividad penal fue modulada por la Corte Constitucional, que dijo que no era dable ni aceptable el delito de sedición comparable con el delito de rebelión. Todo tiene que pasar por las Cortes, por el Congreso, incluyendo esto. Aquí no se va a pactar con el ELN el modelo económico. Dejen de meter mentiras y de meterle terror a la gente con mentiras. Pues es que hay una agenda para discutir, David. Pero no me vengas a decir aquí la gran mentira que dijeron, a repetir la mentira cuando en la negociación con las FARC. Dejen de usar la mentira como arma política. Discutamos con evidencias y discutamos con seriedad y con rigor. No más la mentira para este debate, para oponerse a la paz. Representante Cadavid, de verdad que nos queda muy poco tiempo, pero 10 segunditos para una conclusión final muy rápida, pero tenemos el tiempo muy corto. Adelante. No, a mí lo que me queda claro, Antonio Sanguino ni se leyó el acuerdo de La Habana y tampoco se ha leído el primer documento del ELN, porque es exactamente lo que está diciendo. Léaselo, ex senador. Hombre, ahí están los temas. Cuando sobre quieran discutimos sobre esos documentos. A mí me gusta leer un poquito, ¿sabes? Yo leo bastante. Ha leído el documento. De lo contrario, no me estuviera diciendo mentiroso en este momento. Pues ahí está entonces, como ven, temas álgidos, espinosos, pero analizados desde distintas lecturas, desde distintos puntos de vista.